Bienvenido a Bienestar al Descubierto, en donde le compartimos información científica y anecdótica con la que trabajamos con nuestros pacientes para ayudarles a transformar su vida para que usted pueda hacerlo también. Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Kilosophy, y hoy vamos a hablar de que el peso en realidad no importa. Vamos a ver, está raro que un nutricionista diga que el peso no importa, pero lo voy a poner en contexto. Por ahí nos han dicho que hay una fórmula en donde usted agarra su estatura en centímetros y le quita el 1 y lo que le quede, ese es el peso que usted debería tener en kilos. Entonces, por ejemplo, si yo mido 1,86, le quito el 1, quedan 86 y ese debería ser el peso que yo tengo. Y mucha gente se guía por esa fórmula. Por otro lado, tenemos la fórmula del índice de masa corporal, en donde básicamente se nos pone en categorías de bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, el límite entre peso normal y sobrepeso es 25 y de 30 para arriba ya se entra en obesidad. Y para poder sacar el índice de masa corporal, lo que se toma es la estatura, el cuadrado de la estatura, y se divide es el peso total en kilos por el cuadrado de la estatura. Entonces, nada más para hacer una operación rápida, poniéndome a mí como ejemplo, yo mido 1,86, entonces es 1,86 por 1,86 me da 3,348. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es, tomo mi peso total en kilos, que son 96 kilos, entre 3,348, 96 entre 3,348, y me da 28,67. Ok, aquí es donde viene el primer problema con esta fórmula de índice de masa corporal. Según esta fórmula, yo estoy en 28,67 y eso significa que estoy en sobrepeso. De hecho, estoy más del lado de obesidad que del lado de peso normal, ¿verdad? Porque el límite es 25, de 25 a 30 de sobrepeso y de 30 para arriba en índice de masa corporal sería una obesidad. Y yo estoy en 28, o sea, 27,5 estaría en el punto medio, pero estoy más hacia el lado de la obesidad y no hacia el lado de peso normal. Pero ahí no me están diciendo absolutamente nada de mi composición corporal. Y la composición corporal es lo verdaderamente importante. Por eso este podcast se llama El peso no importa. Lo que importa es la composición corporal. Y uno debería siempre apuntar a aumentar la masa magra y a disminuir el porcentaje de grasa corporal, quedando en unos límites que son considerados saludables. ¿Y cuáles son esos parámetros? En términos de grasa corporal para la mujer, hablamos de un nivel de entre 25 y 15%. En el caso del hombre, hablamos de 20 al 10%. Entonces, en esa campana estadística, y ojo, yo estoy hablando en términos de optimización, no del estándar, que representa un estándar alterado con más del 70% de personas con sobrepeso, en donde se nos ha dicho que el porcentaje de grasa debería ser más alto. De hecho, para mujeres se recomienda inclusive del 20 al 30, pero para mí ya eso es un sobrepeso importante, andar por el orden del 30% de grasa. Por lo tanto, y también sabiendo que de acuerdo a la evolución nuestra, los porcentajes de grasa eran muchísimo menores y la gente tenía muchísimo más masa magra. Por el orden se manejaba del 5 al 15% en hombres y del 10 al 20% en mujeres. Para poder funcionar óptimamente, ya sabemos que por debajo del 10% en las mujeres ya puede caer en amenorrea, entonces podríamos considerar como ese límite inferior en personas muy atléticas. Y amenorrea me refiero a pérdida del ciclo menstrual, porque claramente el cuerpo está interpretando que está con niveles muy bajos de grasa, y recordemos que la mujer necesita grasa y por eso la mujer puede tener tal vez
considerarse que debe tener un nivel más alto de grasa porque la mujer está en preparación siempre para embarazo y parte de la grasa que tiene viene en una proyección para desarrollar el cerebro del bebé en el segundo a tercer trimestre de embarazo y una serie de cosas. Entonces es normal que la mujer tenga más grasa que el hombre, pero siempre dentro de rangos que nos permitan que esté funcionando adecuadamente. Y establecemos acá que entonces la mujer debería andar entre el 25 y el 15 y el hombre entre el 20 y el 10 para considerarse de manera óptima. Que dicho eso, se manejan porcentajes de grasa más bajos en el caso del hombre, por ejemplo, en donde no está teniendo o experimentando una disfunción. El caso mío es que yo manejo porcentajes de grasa de 6%. Entonces aquí es donde viene el tema. Yo tengo 96 kilos de peso. Según la fórmula, yo debería pesar 86 kilos, ¿verdad? Y con esos 86 probablemente andaría por el 25 de índice de masa corporal. No he hecho la multiplicación, pero ahí debería andar más o menos, lo cual me ubicaría a mí como un peso normal. Sin embargo, si yo soy una persona, porque en algún momento lo fui, que pesa 85 kilos con 25% de grasa, esa composición corporal, aunque mi índice de masa corporal me ponga dentro del límite normal, en comparación con ahora que mi índice de masa corporal me pone con sobrepeso más cercano a obesidad, pero con un porcentaje de grasa de 6%, claramente yo estoy muchísimo mejor, más saludable con mi estado actual de índice de masa corporal de 28.63 en comparación con un índice de masa muscular índice de masa corporal del 25-24 con un porcentaje de grasa más alto. Entonces aquí realmente lo que importa es, dentro de los parámetros óptimos de grasa, de funcionamiento que nos permita funcionar bien, lo ideal es estar lo más bajo en grasa posible y lo más alto en masa muscular posible o masa magra. Entonces esto lo menciono y el título de este podcast es porque nosotros con frecuencia, además de que lo digo en las clases y la gente se educa al respecto, de que no le ponga atención al peso, sino a la composición corporal, la gente llega con este paradigma y recordemos, un paradigma es un conjunto de creencias que hemos adoptado como verdad y se nos hace un cortocircuito si nos salimos de ese parámetro de paradigma creado. Entonces, si una persona fue a una nutricionista, le dijeron, es que usted necesita, Donald Vega, fue a donde la nutricionista, le dijeron, usted ocupa estar en 86 kilos y de pronto estoy haciendo una intervención en donde se supone que debería empezar a bajar peso porque estoy en 90, digamos, y de pronto empiezo en 25% de grasa, ¿verdad? Que me lo dice un aparato. Pues ahorita podemos hablar un poquito de cuáles son como los que se pueden utilizar. Y ese 25% de grasa resulta que yo llego y ahora lo tengo en 22% de grasa. Pero empecé en 90 kilos y ahora estoy en 91 kilos. Tengo más masa muscular, más masa magra y tengo menos grasa. ¡Uy! Increíble, me está yendo súper bien. Pero mi pequeña mente, mi mente cuadrada, bloqueada con que le dijeron es que usted por su estatura necesita estar en 86 kilos y cualquier cosa por encima de eso es sobrepeso. Yo no evalúo la realidad, sino que me evalúo de acuerdo a esa realidad abstracta mía propia de mi mente creada por mi paradigma. Y entonces en el momento en que me dicen estoy en 91 kilos ya entro en depresión porque yo llegué en 90 y estoy en 91. Y me ensaño y entonces empiezo a decir, no, esto no me está funcionando. Yo quería pesar menos y ahora peso más. Sí, papito, pero es que usted ha mejorado su porcentaje de grasa, usted ha mejorado, está ganando masa muscular, que es parte del objetivo. No, pero es que yo quiero pesar menos. Y esta historia que se los digo, aunque parezca jocosa y un chiste, vieran cómo sucede. De hecho, en el Low Carb Cruise del año pasado, he hablado sobre esto, estaba el doctor Eric Westman, que es uno de los padres de la alimentación cetogénica, es un buen amigo, y entonces él literalmente se paseó en una mujer con la que él estuvo hablando ese mismo día en la mañana, antes de su presentación en la tarde, y él dice, con todo el respeto
con todo el respeto a la persona, qué visión más absurda. Venir pensando en que yo quiero bajar peso y solamente me importa el peso y mi felicidad depende de si el peso bajó y si subió me deprimo, sin considerar siquiera la composición corporal. Entonces, por eso es que este podcast se llama El peso no importa. Y de verdad se lo digo, el peso no importa. No se basen en un peso, en un número que no significa absolutamente nada. Si de un lado usted no tiene la composición corporal con grasa y de otro lado no tiene la composición corporal de masa magra. Recordemos que el peso se forma por agua, por huesos, ligamentos, tendones, vísceras, grasa, masa muscular. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, usted es una persona sedentaria. Les voy a poner un ejemplo para que se haga una idea. Y ahora tenemos varias formas en cómo se puede medir composición corporal, digamos, cuantitativamente. Hablamos de la bioimpedancia con diferentes frecuencias. Entonces la persona se pone en el aparato y le tira corrientes y le mide la cantidad de agua e interpreta por ciertas fórmulas cuánta grasa tiene. Hay que entender que estas máquinas de bioimpedancia, de la más avanzada a la menos avanzada, queriendo decir con esto, la que más frecuencias tiene a la que menos frecuencias tiene, no dice cuánta grasa visceral tiene usted, no dice cuánta grasa, no dice cuánto músculo. Esa máquina lo único que mide es agua e interpreta por una serie de variables. Dentro de ellas se encuentran su peso, su estatura, su edad, su género y obviamente la velocidad en que la corriente pasa de uno a otro electrodo. Por eso las frecuencias, para identificar cuánta agua tiene usted. Y de acuerdo a parámetros preestablecidos, de acuerdo a esas constantes de su cantidad de peso total, cuánta agua tiene, estatura, género, ¿verdad? Todo eso. Entonces ella interpreta que usted tiene tanta cantidad de músculo, agua, etc. Pero ¿qué pasa si usted es una persona sedentaria e inicia una alimentación cetogénica, por ejemplo, y paralelamente empieza a hacer entrenamiento? Usted es persona sedentaria, tiene los músculos cargados de glucógeno, ¿ok? Al empezar a hacer entrenamiento, gasta una cantidad importante de glucógeno que no se repone al 100%, solamente el 50%. Y en el momento en que repone solo 50%, resulta que cada molécula de glucosa está acompañada de 4 moléculas de agua a nivel muscular. Como usted perdió el 50% de la glucosa del músculo que estaba en glucógeno y no la repuso, porque eso pasa en las primeras etapas de keto, usted pierde un 50% del glucógeno total muscular. Obviamente si hace ejercicio, entonces, y no lo repone porque está en una alimentación baja en carbohidratos, en ese momento el cuerpo pierde la glucosa y pierde el agua. Entonces usted pierde agua, pierde peso, y al perder agua, su máquina, o con la que usted se mide si usa bioimpedancia, interpreta que usted perdió músculo porque usted perdió agua. Pero en realidad usted perdió músculo, usted lo que perdió fue agua. Y la máquina, como es tonta y no sabe que usted perdió músculo, ella interpreta que como el músculo está cargado de agua, cuando usted pierde músculo, usted pierde agua. Pero en este caso usted perdió agua y la máquina interpreta que usted perdió músculo. Entonces usted viene y resulta que está exactamente en el mismo peso. Y la máquina interpreta que usted tiene menos músculo y ahora tiene más grasa, pero se ve con medidas más bajas, la ropa le queda más floja, los pantalones se le caen, tiene un hueco o 2 huecos menos de la faja. Y entonces en su mente, y además porque el profesional no le interpretó esto que le estoy explicando, de que las máquinas lo que miden es agua y no músculo, y usted al haber perdido glucógeno perdió agua y la máquina interpreta que usted perdió músculo y no grasa, más bien la grasa le subió porque la máquina lo va a tirar al revés y le bajó el músculo, la grasa le sube para un mismo peso dado. Pero usted tiene en el frente ropa en donde se está probando en relación a la primera visita y a la segunda, la misma ropa le queda floja, y entonces usted empieza con un rollo mental de que esto no le está funcionando porque el peso está igual, tiene más grasa y menos músculo, cuando en realidad la misma ropa se lo está diciendo. Y caso similar es la persona que llega y está 2 kilos por arriba, tiene más masa muscular, perdió como 3 kilos de grasa,
pero el peso se le fue para arriba 2 kilos. Entonces una persona viene desesperada, casi llorando, deprimida, porque de acuerdo a su paradigma pasado de que tiene que pesar 86 kilos, ahora pesa 89, subió 3 o subió 2 de cómo vino. Y la ropa le queda más floja y se ve mejor y se siente mejor. Entonces tenemos que desechar y descartar de una vez por todas el tema del peso sin conocer la composición corporal. Ahora, es otra cosa si usted me dice, vea, yo tengo, está bien, le voy a perdonar por ahora el 86 de su fórmula, de que usted mide un 86 y tiene que pesar 86 kilos. Que no debería ser así. Y simplemente eso no está bien, no importa si no tenemos la composición corporal. Pero digamos que usted llegó con 90 kilos. Mismo caso anterior. 25% el primer caso, bajó a 22%, tiene más masa muscular, ahora tiene 92 kilos, pero bajó casi 2 kilos de grasa y subió 3 kilos de músculo. ¿Es eso posible? Sí, nosotros lo vemos todo el tiempo. Y subió músculo, especialmente personas sedentarias que empezaron a hacer un entrenamiento contra resistencia. Ganó músculo, pesa 92 kilos. Se siente mejor, la ropa le queda más floja, efectivamente tiene menor medida en abdomen, menor medida en cintura, en menor medida en cadera, la faja le queda más pequeña, necesita una faja más pequeña. Por todo lado, la información le está diciendo que usted está moviéndose en la dirección correcta. Espérese, no se preocupe, el peso eventualmente caerá, porque sí, llegará un momento en donde la ganancia de masa muscular como que se estabiliza y la grasa sigue bajando, entonces el absoluto de peso pues empezará a moverse hacia abajo, en tanto la grasa empieza a bajar y el músculo está más o menos estable. Pero la gente no se da esa opción. No tienen la paciencia para que eso llegue a suceder y entonces de una vez concluyen y tiran al suelo todo el proceso. Esto no está sirviendo, no estoy bajando peso, esto no funciona. Y tal vez tienen los datos ahí enfrente, pero su mentalidad cuadrada y pequeña no les permite ver más allá de que están teniendo una mejoría importante. Pero como lo decía yo antes, si fuera el caso que usted empezó en 90 kilos y ahora está en 92 kilos y el porcentaje de grasa le pasó de 25 a 27 y efectivamente bajó masa muscular y no por pérdida de agua, sino porque de verdad bajó masa muscular, no está haciendo una intervención con entrenamiento, que es parte de las 10 claves biológicas que nosotros promovemos, por supuesto. Yo fui entrenador 23 años, ¿cómo no voy a promover el entrenamiento? Y usted va y se ve en el espejo, se ve más grande, le aumentó la cadera 2 centímetros, el abdomen 3 centímetros, la ropa le queda más tallada, tuvo que abrir la faja un hueco más. Ahí sí, por supuesto, ganó 2 kilos de peso y esos 2 kilos son perjudiciales, pero no considerando el contexto en relación al pasado es que nosotros podemos concluir esto me está fallando o no. Hay que tomar la totalidad de las variables. Entonces yo le diría, por lo menos conozca índice de masa corporal como una base, pero no es determinante. Ya lo hablé al principio, como yo estoy como sobrepeso, casi tirando a obesidad. Conózcalo, pero nada más como no un dato determinante. Conozca el peso, pero ese peso no se enfoque en él, ni siquiera lo vuelva a ver. Esté evaluando continuamente su masa magra, dentro de lo cual está la masa muscular. Eso debería ir en aumento siempre y considere que el porcentaje de grasa vaya bajando siempre y cuando no se exceda más por debajo de los niveles que ya mencioné anteriormente. Digamos, en el caso de la mujer 25 al 15 y en el caso del hombre del 20 al 10. Todavía hombres al nivel del 5, yo funciono en 6% y funciono muy bien hace muchos años. Todo bien, no me afecta. Pero hay personas que, particularmente mujeres, que cuando ya caen por debajo del 10 ya les empiezan a provocar una afectación hormonal. La mujer es más delicada en ese sentido. Entonces conozca exactamente su porcentaje de grasa corporal y entonces ahí, en conjunto con fotos de antes y después, misma distancia, a la misma altura la cámara, con la misma ropa, exponiendo la mayor cantidad de piel posible, medidas de cintura, de cadera, de abdomen. Ese conjunto total es el que usted sí debe analizar para finalmente decidir en su mente si está avanzando o no. Si los parámetros
todos se mueven en la dirección correcta, excepto el peso, no se preocupe, usted está volando, usted está avanzando y debería mantenerse en ese mismo curso. Si todos los parámetros, incluyendo el peso, que en este caso anterior también subió, digamos, si todos los otros parámetros están empeorando, entonces tome decisiones, pero no sin antes analizar la totalidad de los aspectos, porque si no se engaña a usted misma o usted mismo para un proceso muy efectivo que era de mucho beneficio para usted, porque le estaba haciendo ganar masa muscular y bajar grasa corporal, pero su obsesión con el número le impidió realmente mejorar. Entonces, si algo le puedo solicitar en este momento es desaparezca el número para siempre y básese más en la composición corporal. No se preocupe, borre de su mente el paradigma de que si usted mide 1,67 tiene que pesar 67 kilos. Enfóquese en su grasa corporal y en su masa magra. Ok, y si quiere ponerle turbo a todo este proceso, bueno, nosotros es a eso, a lo que nos dedicamos en Kilosophy, tanto de manera presencial como virtual. Dentro de los programas de bajar peso, tenemos en mes y medio 6 kilos, en 2 meses y medio 10 kilos, en 3 meses y medio 15, en 4 meses y medio 20, en 6 meses 30 kilos menos de grasa corporal, porque nosotros lo hacemos valorándolo a través de un mecanismo de bioimpedancia, pero adecuadamente interpretado. Y la gente lo logra en ese periodo de tiempo. Entonces, por supuesto que sí, eso es lo que a nosotros más felices nos hace, porque le podemos ayudar a la gente. Y bueno, obviamente no solo el tema de bajar peso, que es un subgrupo de lo que hacemos. Otro es la parte hormonal, la parte digestiva, la parte autoinmunidad. Estamos lanzando uno mental también, que tiene que ver mucho con un podcast del que hablé en el pasado sobre cómo la parte de modificación en estilo de vida modifica el comportamiento mental y es poderosísimo. Tema de rendimiento deportivo, obviamente la parte de aumento de masa muscular, que es lo que yo practico y en la dirección en la que voy. Mi meta, dicho sea de paso, son 100 kilos con 6% de grasa y voy a llegar y ahí les toco la campanita en el momento en que lo logré. Entonces, si es su interés meterle turbo a este proceso con un mecanismo bien fundamentado en ciencia y basándonos en una transformación en estilo de vida, entonces nos puede escribir al 7277-6066, ese es el WhatsApp. Y no importa si usted está fuera de Costa Rica o adentro de Costa Rica, de igual manera los podemos ver presencial o virtual y les llevamos en toda la guía. Que para nosotros es un placer de verdad poder ayudar a la gente y cumplir con el propósito de promover una sociedad en forma, feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica. Bueno, si este tema del peso, usted sabe que hay alguien a quien le obsesiona y ya usted entendió que no debería obsesionarle y es una persona que se sabotea por el tema del peso, por algo que le dijeron en el pasado, tal vez quiera compartirle este video o este podcast. Estamos en las plataformas de podcast de Spotify, Apple Podcasts, en YouTube. Y si usted le da like, entonces el algoritmo se lo va a enseñar a alguien que ande buscando y tenga ese rollo con el tema del peso. Entonces así le podemos ayudar a más gente. Y usted y yo entramos en sociedad para poder contribuir en conjunto. Y bueno, estamos en redes sociales, Kilosophy-nutrición. Ahí estamos dando consejos continuamente en Facebook, en Instagram, en TikTok y el canal de YouTube que es Kilosophy y el podcast es Bienestar al Descubierto, en donde están todos los episodios ubicados en una sola página. Entonces ahí podemos entrar en contacto. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.